Mushoku Tensei, volumen 10. Adolescencia, el arco de los recién casados. Capítulo adicional. El niñero maestro. Aproximadamente un año antes de que Rudeus recibiera la carta de su padre. El grupo de Paul había llegado a Puerto del Este, con Roxy y Tal Han acompañándolos. Ya habían descubierto que Zenith estaba en la ciudad laberinto de Rapan en el continente Vegarit. Tendrían que tomar un barco desde Puerto del Este para llegar allí, pero había una cosa que pesaba en la mente de Paul: sus hijas, Norn y Aisha. Las bestias vagaban por el continente de Vegarit en grandes cantidades, y se decía que era una tierra tan peligrosa como el continente demoníaco. Paul es un exaventurero. Si bien había pasado un periodo transitorio como borracho, había continuado entrenando incluso después de su jubilación. Agregue a aventureros experimentados como Tal Han y Roxy a la mezcla, y no tendrían problemas para atravesar el continente Vegarit, si solo fuera él y los otros adultos. Llevar consigo a dos niñas pequeñas sería una olla de pescado completamente diferente. Por lo tanto, Paul decidió enviar a sus dos chicas a quedarse con Rudeus. Esto tenía sus propios peligros, pero determinó que era preferible a arrastrarlas a un continente infestado de bestias. Ta, ta, ta. 4 chicas ocupaban una mesa en el comedor de una posada: Lilia, Norn, Aisha y Roxy. Una de ellas era un adulto, mientras que 2 eran niñas pequeñas. La última de su grupo parecía una niña, pero en realidad era una adulta de pleno derecho. No quiero. Una de ellas, Norn, estaba enfurruñada. Cortó la comida en su plato con su tenedor, pero se negó a llevársela a la boca. Me voy con papá. La razón de este mal humor era obvia. Durante el desayuno, su padre había anunciado: Aisha y Norn se irán a vivir con Rudeus. Norn no había podido disimular su disgusto desde entonces, incluso mientras almorzaban, con las mejillas hinchadas en un puchero. Te lo digo una vez más, solo estarás en el camino de papá si vas con él. No, no lo haré. Aisha era la que chocaba con ella. A diferencia de Norn, Aisha había levantado el puño para celebrar cuando se enteró de que se iban a quedar con Rudeus, razón por la cual no podía soportar las quejas descontentas de Norn poniendo un freno a las cosas. Como resultado, había estado criticando implacablemente a Norn mientras intentaba parecer razonable y convincente. Aisha no tenía problemas con las demandas egoístas, pero si su hermana quería que se cumplieran esas demandas egoístas, debería hacerlo de manera más inteligente. Tenía que hacerlo de una manera que hiciera pensar a quienes la rodeaban que realmente habían ganado. En cambio, se puso irritable al ver a Norn refunfuñar inútilmente repitiendo la misma línea una y otra vez. No quiero. Fue una vergüenza. No quieres quedarte con nuestro hermano mayor, ¿no es así? Lo estás tratando como si fuera una persona horrible, solo porque tuvo una pequeña pelea con nuestro padre hace mucho tiempo. Incluso padre dijo que estaba equivocado. No lo estaba. Norn estalló de repente. No tenía ninguna duda de que la pelea entre Rudeus y Paul había sido culpa de Rudeus. Norn no aceptaría nada más. Siempre eres así. Tan pronto como las cosas no salgan como quieres, empiezas a hacer pucheros y a lloriquear. Esperas a que todos los que te rodean se rindan, y si alguien dice algo que no te gusta, le gritas. ¡Qué idiota! Norn apretó los dientes. No pudo hacer nada más que mirar a su hermana menor mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Sin embargo, no fue solo Norn mirando a Aisha. También lo era la mujer adulta que estaba a su lado. Aisha, ¿cómo te atreves a hablar de esa manera? Discúlpate de inmediato. La mujer en cuestión era Lilia, actualmente a cargo de vigilar a las dos niñas mientras Paul buscaba un barco y un guía experto. Estos argumentos fraternos eran algo cotidiano. Paul se había rendido más o menos con la mediación, luciendo exasperado cuando reconoció: bueno, son hermanas, así que van a pelear. Él todavía intervino y regañó a Aisha cuando ella comenzó a soltar demasiadas palabras obscenas. Roxy se sentó a su lado, luciendo un poco incómoda por el intercambio. En el pasado, había trabajado como tutora interna para la familia Greirat. También conocía bien a Lilia, pero eso no hacía que este fuera un lugar fácil para ella en este momento. Sí, señora. Lo siento, señorita Norn, por dejarme llevar. Aisha parecía completamente despreocupada mientras recitaba su disculpa. Sus palabras fueron corteses, al igual que su tono, pero fue una disculpa solo de nombre. Incluso Lilia entendió que Aisha no había reflexionado realmente sobre sus acciones en absoluto. Si lo hubiera hecho,
entonces no atacaría a Norn en cada oportunidad. Quería decirle a su hija que debería respetar más a la hija de la esposa legítima de Paul, pero no sabía cómo transmitir el sentimiento con palabras. Pero esa no fue la única razón por la que Lilia se abstuvo de presionar más a Aisha. Su hija tenía razón, esta vez. Señorita Norn, el continente Vegarit es una tierra increíblemente peligrosa, dijo Lilia. Por supuesto, el maestro actuará con cautela y hará todo lo que pueda para garantizar su seguridad. Sin embargo, ocurren errores. Si te lesionaras como resultado, estoy seguro de que le causaría un dolor inconmensurable. Incluso Norn entendió que eso significaba que ella estaría en su camino. Pero eso simplemente no le importaba. En lo que a ella respectaba, estar con su padre era el lugar más seguro para ella. Nadie más la protegería. Ella no podía apartarse de su lado. No quiero. Señorita Norn, no diga eso. Por favor, trata de entender. Lo digo porque no quiero. Quiero ir con él, a donde está mi madre. Golpeó la mesa con las manos y se puso de pie. Su plato cayó y se hizo añicos, esparciendo la comida sin comer por el piso de madera. Usted también va con él, señorita Lilia. No es justo. Señorita Norn. Suficiente es suficiente. Sé razonable. La voz de Lilia se hizo más fuerte. Sabía cuál era su lugar en la relación amo-sirviente y se preocupaba profundamente por Norn, pero también sabía cuándo disciplinarla. Norn se estremeció, pero pronto miró fijamente a la mujer, apretó los puños y gritó, «Ya tuve suficiente». Dio una patada a su silla y salió corriendo del comedor. «Ah, señorita Norn. Espere, por favor». Lilia persiguió a la niña mientras desaparecía afuera. Roxy también se apresuró a perseguir a los dos, pero ya era demasiado tarde. Para cuando salieron de la posada, la pequeña Norn ya había desaparecido entre la multitud. ¡Umf! Aisha se quedó atrás y resopló disgustada. Norn corrió entre una masa ondulante de gente. Sus ojos llenos de lágrimas amenazaban con derramarse en cualquier momento. Estaba frustrada, irritada y se sentía patética. Esta no era la primera vez que las cosas no habían salido como ella quería. Todo lo contrario, las cosas rara vez salieron como ella quería. Aún así, a pesar de todo eso, todavía quería quedarse con Paul. Era lo único que quería. Ella había resistido cada cosa escandalosa que les había sucedido todo este tiempo solo por esa razón. Por supuesto, a veces haría demandas egoístas, pero generalmente se abstuvo de hacerlo. Desde el incidente de desplazamiento, todo este tiempo, pensó que estar con Paul era su absoluto derecho. Ahora estaban tratando de robarle incluso eso. Hick. Norn no pudo evitar llorar. Mientras se limpiaba las lágrimas, dobló la esquina y chocó con alguien. «Ah». «¿Qué?». La persona con la que se había encontrado gritó cuando algo se le cayó de la mano. Norn miró hacia arriba para encontrar a un hombre robusto y barbudo con una expresión de asombro en su rostro. A su lado estaba un tipo delgado cuyos ojos estaban abiertos de asombro. La salsa manchó el pecho del barbudo. A los pies de Norn estaba el pincho que debió dejar caer. Mientras el hombre observaba la escena que tenía ante él, su rostro se puso rojo, mientras que el de Norn palideció. «Oye, pequeña mocosa. ¿Dónde crees que estás caminando?» «Ick». La agarró por el cuello de la camisa y la levantó en el aire. Su rostro desaliñado se apretó más cerca, su aliento la inundó. Olía a alcohol. Estaba borracho. Norn tembló de miedo. Sabía bien lo que hacía la gente borracha. Había visto a Paul borracho con bastante frecuencia cuando huía de sus problemas. Aunque su ira nunca estuvo dirigida a ella, era suficiente para que una joven Norn lo entendiera. La gente borracha es aterradora, beber es malo. Había aceptado el hecho de que Paul no podía funcionar sin su licor, pero su padre era la única excepción. «¿Qué vas a hacer para compensar esto, Paga». Sí. Ese era el bocadillo favorito de Jefe. «Eres un idiota. Estoy hablando de mi ropa. Y esta mancha. No voy a poder sacarla». Hick. Hick. Norn solo pudo temblar y sollozar cuando se enfrentó a su intimidación. Luchando por aplastar el terror abrumador que amenazaba con hacerla mojar los pantalones, lanzó una mirada suplicante a su alrededor con la esperanza de que alguien la ayudara. Sin corazón, nadie se detuvo a mirarla.
Ninguno estaba ansioso por involucrarse con un borracho pendenciero, y todos se apresuraron a distanciarse de la escena. Ahora dime dónde está tu mamá o tu papá. Tienes que hablar para que pueda obtener una respuesta. Ni siquiera te vas a disculpar. ¿Fuiste criada por animales? Lolo, lo siento. Espera. Había alguien. Una persona que encontró su mirada desesperada, escuchó su disculpa y dejó de moverse. Su expresión se contrajo de ira mientras se acercaba al hombre barbudo. ¿Quién diablos eres tú? El transeúnte agarró al hombre del brazo, el que mantenía a Noel suspendido en el aire. Tenía tanta fuerza en su agarre. El brazo del hombre barbudo era casi tan grueso como el torso de una persona normal, y sin embargo, el transeúnte lo torció hacia atrás como si no hubiera resistencia en absoluto. ¡Ay, ay, ay, ay! Incapaz de soportar la presión, el hombre barbudo soltó a Norm. Aterrizó sobre su trasero, mirando al hombre que la había salvado. Explica. ¿Qué te hizo esta chica? El transeúnte llevaba un protector de frente. Una cicatriz recorría diagonalmente su rostro, que ahora estaba torcido por la ira. Si su cabello y su gema hubieran sido visibles, habría sido instantáneamente reconocible como Roger Superdia. Norm, por supuesto, no tenía idea de quién era. Sin embargo, en el momento en que vio su rostro, instantáneamente se puso de pie y se agachó detrás de él. Esa mocosa acaba de chocar conmigo de la nada y ahora mi camisa. Ella se disculpó. Esa disculpa no va a eliminar esta mancha, ay. Roger fortaleció su agarre en el brazo del hombre, que se tensó audiblemente bajo la presión. Bastardo. Suelta al jefe. El hombre delgado trató de agarrar la cara de Roger, pero este lo esquivó fácilmente y los dedos del hombre apenas rozaron su diadema. Renunciar a la mancha o renunciar a vivir. ¿Cuál será? Ay, ay, ay. Lo siento. Es mi culpa. Yo soy el que está equivocado. Roger lo soltó. El hombre más pequeño corrió rápidamente hacia el lado del barbudo y le preguntó, ¿estás bien? Tú, discúlpate de nuevo, dijo Roger, mirando a Norm. Norm pareció sorprendida por un momento, luego asintió rápidamente y se inclinó ante su acusador. Lo siento. Tisk. Está bien, fue mi culpa por molestarme contigo. Vamos, salgamos de aquí. Entendido, jefe. Los dos hombres desaparecieron entre la multitud. Norm se deslizó lentamente hasta el suelo. Toda la fuerza de su cuerpo se desvaneció cuando la nube de miedo finalmente se disipó, y una ola de alivio se apoderó de ella. ¿Estás bien? Oh, sí. Norm miró a Roger. Su mirada era una mezcla de sorpresa y familiaridad. Ella lo recordaba. Cuando vivía en Millition, antes de que Aisha o Lilia se les unieran, casi se tropezó y él le tendió la mano para ayudarla. Le había acariciado la cabeza con tanta suavidad e incluso le había dado una manzana. No había forma de que pudiera olvidarlo. El hombre calvo con un protector para la frente y una gran cicatriz en la cara. El alivio rompió las compuertas, y aunque era vergonzoso para alguien de su edad, rompió a llorar. Roger entró en pánico cuando la vio llorar. Otros transeúntes miraban fijamente, y debido a su aspecto aterrador, nadie se acercó a ellos. Después de dudar, Roger se agachó, puso una mano sobre la cabeza de Norm y la acarició suavemente. La calidez de su mano y la forma en que la manejaba con tanta suavidad como la porcelana, le brindaron a Norm tal consuelo que sus sollozos comenzaron a calmarse. Fueron tan crueles. Todos ellos. Decirme que no, que estaría en el camino. Por un corto tiempo después de eso, Norm se quedó en silencio, aunque continuó sollozando. Roger pensó que era mejor devolverla a su padre lo más rápido posible, pero cuando él lo mencionó, ella negó con la cabeza con firmeza. Roger pensó que podría haber algún problema entre ella y Paul, así que decidió escuchar su versión de la historia. Ya veo. Después de escuchar todos los detalles, Roger apretó su lanza con más fuerza. La historia de Norm era unilateral y carecía de una explicación adecuada. Como resultado, había varias cosas que requerían mayor aclaración. Los puntos principales, sin embargo, eran lo suficientemente claros como para que Roger pudiera inferir el resto. Y podía comprender el deseo de Norm de estar con su padre. Eso debe ser difícil. Roger sabía lo que era ser padre. En un momento dado, había tenido un hijo y su propia esposa. En ese entonces, sirviendo en la Guardia Imperial de Laplas,
había viajado a través del continente demoníaco. Los dejó a ambos atrás para luchar, impulsado por una mezcla de ambición y lealtad. No los había dejado atrás porque se interpusieran en el camino de satisfacer esos deseos, sino porque eran tan valiosos para el que quería que se quedaran en un lugar seguro. Sin embargo, cuando dejó su aldea por primera vez, su hijo todavía tenía una cola pegada al cuerpo. Sin embargo, eso fue al comienzo de la guerra. Bridger luchó en la guardia personal del Atlas durante muchos años. Cuando ganó batallas y comenzaron a unificar el continente demoníaco, su hijo creció. Su cola se convirtió en una lanza, su cuerpo se volvió musculoso y se convirtió en un magnífico joven. Había crecido lo suficiente como para que cuando Bridger regresó a su aldea por última vez, su hijo se le acercó e insistió con arrogancia: «Ahora soy un adulto. Llévame contigo a tu próxima batalla». En ese entonces, su hijo no había tenido la intención de prestar atención a nada de lo que le decía su padre. Entonces, Bridger usó su fuerza para obligar a su hijo a retroceder. «Si esto es todo de lo que eres capaz, entonces no eres un guerrero en mis ojos», le dijo a su hijo antes de irse. Era una mentalidad común entre los guerreros. Intentaron mantener a sus seres queridos lejos de la batalla para protegerlos. Pero en última instancia, Bridger era el que había sido indigno como guerrero. Su hijo había sido el verdadero guerrero. Después de todo, fue su hijo quien derrotó a Bridger cuando la lanza demoníaca que blandía lo hizo enloquecer. Fue su hijo quien salvó a los otros guerreros. Bridger todavía no sabía cómo su hijo había podido derrotarlo en ese entonces. Vagó por todo el continente demoníaco con esa pregunta, pero nunca había encontrado una respuesta satisfactoria. Ahora, sin embargo, tenía una idea. Seguramente su hijo había trabajado duro para volverse más fuerte de formas que su padre nunca conoció. Había seguido las instrucciones de su padre y se había entrenado con un propósito y determinación para proteger tanto a su madre como a su aldea. Bridger se sintió muy orgulloso. Si Norn sentía lo mismo, entonces ella no escucharía sin importar cuánto Paul le dijera, que estaba preocupado o que ella era preciosa para él. Si tan solo fuera un poco mayor. Un poco más fuerte. Si tan solo tuviera el mismo sentido de propósito y determinación y hubiera pasado sus días entrenando. Si ella fuera tan capaz como Rudeus, entonces Bridger habría intentado persuadir a Paul para que la tomara. En la actualidad, sin embargo, Norn era joven y frágil. Norn. Sí. Bridger miró a los ojos a la chica sentada a su lado. Necesitas hacerte más fuerte. ¿Eh? Si quieres estar con alguien, tienes que hacerte más grande, más fuerte, más impresionante. Para llegar allí, tendrás que soportar tus circunstancias en este momento. Sus palabras fueron torpes. No estaba transmitiendo lo que quería con mucha claridad. Pero Nor lo entendió. Por extraño que fuera, encontró significado en sus palabras. Resonaron de manera diferente a lo que Lilia, Aisha y los otros adultos le habían dicho antes, tal vez porque el de Bridger provenía de un lugar de positividad en lugar de negatividad. Puh. Norm frunció los labios y miró hacia abajo. En respuesta, Bridger solo sonrió y extendió su mano. Le acarició la cabeza suavemente. No te preocupes. Te protegeré en lugar de tu padre hasta que llegues allí. La forma en que la tocó fue tan suave que fue más que suficiente para tranquilizarla. Después de un largo silencio, dijo en voz baja: «Está bien». Satisfecho, Bridger empezó a apartar la mano. «Ah». Se detuvo cuando Norn exclamó: «¿Qué es?». «Por favor, acaricia mi cabeza un poco más». Bridger la complació. Norn se acurrucó sobre sí misma para mantener su cuerpo perfectamente quieto mientras acariciaba su cabello suavemente, como si estuviera acariciando a un pollito. «Se siente un poco reconfortante», explicó. «Ya veo». Bridger continuó frotándole la cabeza por un rato después de eso. Era un espectáculo agradable para cualquiera que los mirara a los dos. Incluso el rostro hinchado y cubierto de lágrimas de Norm finalmente se iluminó con una sonrisa. «Ah, ahí está ella. Señorita Lilia, la encontré». Desde el costado de la plaza llegó una voz. Vieron a una joven de cabello azul tratando de sujetar el sombrero en su cabeza mientras corría hacia ellos. «Parece que están aquí para ti», murmuró Bridger. Dejó caer la mano a su costado y se puso de pie. Norm se sintió un poco triste cuando su calidez desapareció. Ella lo siguió y se puso de pie también. Él ya le había dado la espalda, pero ella lo llamó en voz alta. «Por favor, dime tu nombre»,
Miró por encima del hombro. El nudo en su diadema se había aflojado durante su intercambio con los dos hombres antes y ahora se deshizo por completo. Al caer, reveló una gema similar a un rubí en su frente. Rayard Superdia. Era una escena sacada directamente de una novela de fantasía. Un hombre con una hermosa joya en la frente, iluminado por la luz del sol desde atrás, una sonrisa en su rostro mientras la miraba directamente. En ese momento, Norn se sintió como una princesa de cuento de hadas cuyo caballero había venido a rescatarla. En el mismo momento, Rayard hizo otro impacto completamente diferente en otra chica que lo había escuchado decir su nombre. Roxy Migurdia. Para describir la gravedad de este impacto será necesario un poco de explicación. Había tres cosas que Roxy odiaba cuando era niña, la primera de las cuales eran los pimientos verdes. Fue la primera verdura que comió cuando llegó al continente Milis. En ese entonces había pensado que el mundo humano era el cielo, lleno solo de dulces dulces. Y ese pimiento verde había sido un mensajero del infierno, enviado para arrastrarla al abismo. Todavía podía recordar el aroma único y el sabor amargo que se extendía por su boca cuando la comía. Como lo había escupido de inmediato, solo para seguir sintiendo náuseas. El pimiento verde es veneno para la tribu Migurd, pensó una vez seriamente. Ella había vencido ese miedo durante su tiempo como tutora en casa de Rudeus. Sin embargo, solo fue porque se avergonzaba por la idea de ser exigente con su comida frente a él. Lo segundo que odiaba eran los niños. Niños humanos entre 5 y 15 años, específicamente. Especialmente los hombres. Ellos no escucharon. Actuaron apresuradamente, basándose en sus caprichos, y no hicieron caso de la lógica. Al conocer a Rudeus, había comenzado a pensar que, después de todo, tal vez en realidad le gustaban los niños. Finalmente, se dio cuenta de que el problema no era que odiara a los niños. Más bien, odiaba a las personas que no escuchaban. En cierto modo, también había vencido su odio hacia los niños. La tercera cosa que odiaba era la tribu Super. Había escuchado historias de ellos innumerables veces desde que todavía era una bebé. Eran una tribu diabólica, envuelta en una guerra mucho antes de que ella naciera, que había traicionado a sus aliados. Se dijo que habían tenido conexiones con la tribu Migurd hace mucho tiempo, pero fueron perseguidos como traidores y llevados a la ruina. Los Super guardaba un gran rencor contra aquellos que se habían vuelto contra ellos, y tan pronto como veían a un demonio de otra tribu, los atacarían y matarían sin dudarlo. De todos los Super, Fin del Camino fue el más conocido entre los niños. Según la leyenda, cuando encontraba a un niño que se había portado mal, entraba y se los robaba mientras todos dormían y se los llevaba a su guarida. Luego se comía las piernas para que no pudieran correr, se comía los brazos para que no pudieran resistir, y luego lentamente comenzaba a comerse el estómago, dejando sus cabezas para el final para mantenerlas frescas. Por eso tenías que comportarte bien. Tales eran las historias con las que se había criado. Cuando dejó su aldea por primera vez y se convirtió en una aventurera novata, pensó seriamente que estaba en peligro porque se había portado muy mal. Gradualmente, esa ansiedad se había desvanecido a medida que se convertía en adulta, pero su miedo a la tribu Super permanecía. Por eso estaba en alerta máxima cuando descubrió que alguien se hacía llamar Fin del Camino en el Puerto del Viento. Ahora, varios años después, se había encontrado con alguien de la tribu Super, justo cuando había estado corriendo por la ciudad buscando a Norn, y finalmente pensó que había encontrado a la chica. La persona que tenía delante era el mismo hombre calvo que había visto en el Puerto del Viento. Tenía una lanza de 3 puntas blanca como la tiza en la mano. En el siguiente segundo, su diadema se cayó, exponiendo la joya roja que yacía debajo. Rayard Superdia. Y se llamó a sí mismo Superdia. Por alguna razón, él no tenía pelo, pero no tenía ninguna duda de que era un super, era él, Fin del Camino. Y estaba a unos momentos de hundir los dientes en Norn. Ah. Oh. El miedo se apoderó de Roxy, comenzando en la base de sus pies y subiendo hacia arriba. Los escalofríos recorrieron su cuerpo, y sintió que podría liberar su control de la conciencia en ese mismo momento. Sin embargo, se le había confiado la tarea de proteger a Norn. Lilia corría detrás de ella. También estaba Aisha en la posada. No. No eran solo ellas. Todos en esta plaza estaban en peligro. El corazón de Roxy le gritó, obligándola a armarse de valor y mantener su bastón listo. Deja ir a esa chica. Si te niegas, seré tu oponente. Se hizo el silencio. Rayard se puso rígido y Lilia se congeló.
Norn en realidad se aferró a Rudyard, mirando con hostilidad en dirección a Roxy. Roxy se dio cuenta de que algo estaba mal, pero su extrema ansiedad le impidió descubrir qué era. Aún así, tuvo la clara sensación de que estaba cometiendo un error en este momento. Había hecho muchos hasta este punto, así que conocía bien la sensación. Lord Rudyard, ha pasado un tiempo, dijo Lilia, haciendo una reverencia mientras caminaba desde detrás de Roxy. Conmocionada por la indiferencia con que lo había saludado Lilia, Roxy le preguntó, ¿lo conoces? ¿No lo has escuchado? Lord Rudyard es quien escoltó a Lord Rudeus de regreso al reino Asura. Oh. Ella lo había escuchado. De hecho, incluso había oído que el fin del camino que vio en el puerto del viento era el mismo que había escoltado a Rudeus. Pero ella nunca había creído honestamente que él fuera un verdadero súper. No tengo ninguna intención de hacerle daño, dijo Rudyard, mirando con recelo a Roxy mientras blandía su bastón. Roxy se dio cuenta de que había entendido mal la situación por completo. Su rostro se puso rojo brillante mientras desviaba la mirada hacia sus pies. Realmente odiaba a la tribu súper. Rudyard acompañaría a las chicas a Rudeus. Cuando el grupo de Paul escuchó la noticia, sus reacciones fueron variadas. Lilia y Ginger, que conocían su verdadera fuerza y carácter, le dieron al plan su sello de aprobación, diciendo que podían estar seguras de que las chicas llegarían sanas y salvas si Rudyard era el que las escoltaba. Viera y Sierra intercambiaron miradas y asintieron como diciendo, ¿por qué no? Sabían que Rudyard era quien había protegido a Rudeus mientras atravesaba el continente demoníaco. Él también era lo suficientemente fuerte como para ser confiable, por lo que no vieron ningún problema con eso. Tal Han estaba en contra del plan. Al igual que Roxy, había crecido con historias de miedo sobre la tribu súper, y escuchó anécdotas sobre sus atrocidades cuando viajó por el continente demoníaco. No hay humo sin fuego. Tal Han no tenía ninguna duda en su mente de que Rudyard había hecho algo terrible en el pasado. Incluso si ahora estuviera en el camino de la redención, eso no significaba que se le pudiera confiar a los seres queridos a un completo extraño. Roxy estaba parcialmente en contra. Sabía que no debería juzgar a las personas basándose en apariencias o nociones preconcebidas. Era solo que esta era la tribu súper de la que estaban hablando. Incluso después de que entendió que Rudyard no les presentaba ningún peligro, siguió siendo cautelosa. No, cautelosa no era la palabra correcta. Ella estaba asustada. La tribu súper era la encarnación del miedo que sentía cuando era niña, al escuchar todas esas historias. A pesar de que su aldea ya no contaba tales historias sobre la tribu súper, habían sido la mejor forma común de disciplinar a los niños cuando ella era joven. Por eso no podía enmascarar completamente su terror. Aunque intelectualmente entendía que era seguro, el miedo que le habían inculcado cuando era niña todavía la congeló en su lugar y la hizo desconfiar. Entonces ella dijo, si realmente crees que puedes confiar en él, adelante. Así que había 4 opiniones, fuertemente a favor, parcialmente a favor, en contra y parcialmente en contra. Paul los consideró todos. No conocía tan bien a Rudyard. La única vez que había tenido contacto con el hombre fue cuando Rudyard apareció junto a Rudeus, e incluso entonces, apenas habían hablado. En ese momento, había tenido la impresión de que Rudyard era digno de confianza. Sin embargo, habían pasado varios años desde entonces, lo suficiente para cambiar a una persona. Paul sabía esto por experiencia personal. Diablos, no requirió varios años, un solo día era todo lo que podía tomar. De ahí la pregunta, ¿Paul realmente podría confiar en Rudyard? ¿Podría confiarle las chicas? Mientras sopesaba la decisión en su cabeza, miró hacia abajo. Allí, aferrada a la pierna de Rudyard, estaba Norn. Por un momento fue como si estuviera viendo doble, una imagen de sí mismo con Norn aferrada a su pierna superpuesta sobre su visión. Norn era tan tímida con la gente que no se había entusiasmado con ningún otro adulto que no fuera él. A pesar de eso, allí estaba ella, apoyada contra Rudyard como si fuera su padre. Por otra parte, Rudyard fue quien la salvó. Cuando ese borracho se le acercó y ella estaba llorando, desesperada por ayuda, Rudyard había intervenido como si fuera su deber. Sin duda fue lo mismo cuando intervino para salvar a Rudeus también. Se movió sin tener en cuenta las consecuencias. Lo más probable es que no hubiera cambiado en absoluto. ¿Puedo confiártelas? Las palabras salieron de la boca de Paul antes de que se diera cuenta de que estaba hablando. Rudyard inmediatamente le devolvió la mirada. Incluso si me cuesta la vida,
se las entregaré a Rudeus. Su respuesta fue sincera y alentadora. En los ojos de Rudyard se reflejaba un sentido del deber y la determinación. Tenía el rostro de un guerrero, uno ganado durante muchas lunas, algo que Paul no poseía. Si esto era un engaño, entonces Paul ya no sabía que era real. Entonces te lo dejo a ti. Paul extendió una mano. Rudyard la tomó e intercambiaron un firme apretón de manos. Así fue como Rudyard se convirtió en el guardaespaldas de Norn y Aisha. Fin del capítulo adicional y fin del volumen 10.